Nunca fui una persona supersticiosa. Durante años trabajé como topógrafo recorriendo regiones aisladas de Colombia, selvas, montañas, valles donde casi nadie vive. Pero lo que experimenté en la serranía del Chiribiquete hace 4 años cambió por completo mi forma de ver la naturaleza y lo que habita en ella. Habíamos llegado a una zona prácticamente inexplorada de la selva. Nuestro trabajo consistía en registrar formaciones rocosas antiguas que posiblemente contenían petroglifos. Éramos 4 personas: Julián, Camila, un guía indígena llamado Tairón y yo. Desde el primer día, Tairón parecía inquieto. Nos dijo algo que en ese momento tomamos como folclore local. «Aquí no se debe caminar cuando la neblina baja temprano», nos advirtió. En ese momento ellos caminan. Le pregunté quiénes. No respondió. La selva del Chiribiquete es densa, opresiva. Los árboles parecen columnas de una catedral olvidada y el aire es tan húmedo que cada respiración pesa. Durante el tercer día comenzamos a escuchar un silbido. Al principio pensamos que era un ave, un sonido largo, agudo y extrañamente humano. Pero había algo extraño. El silbido parecía cambiar de dirección sin moverse. A veces venía desde arriba de los árboles, otras veces desde el suelo mismo. «Es el viento», dijo Julián. Pero Tairón se detuvo de golpe. Su rostro había perdido el color. «No es viento», susurró. Esa noche el silbido volvió. Estábamos en nuestras carpas cuando comenzó. Largo, pausado, como si alguien estuviera intentando imitar el sonido de una flauta rota. Camila salió primero. ¿Escuchan eso? El sonido parecía venir desde muy cerca. Tairón nos gritó desde su tienda: «¡No respondan! ¡No silben!». Pero Julián, que siempre fue incrédulo, decidió burlarse. Silbó de vuelta, un silbido corto. Hubo silencio, y entonces el bosque respondió. Pero esta vez el sonido fue distinto. No era uno, eran muchos. Decenas de silbidos que surgieron al mismo tiempo desde diferentes direcciones de la selva. Sentí que la sangre se me helaba. Parecía que algo, o alguien, estaba rodeando el campamento. Tairón salió corriendo y comenzó a arrojar hojas de tabaco al fuego. «No miren hacia la selva», ordenó. Pero Julián ya estaba mirando. «¿Qué diablos es eso?». Seguí su mirada. Entre los árboles, a unos 30 metros, algo se movía. Al principio pensé que era una persona, pero era demasiado alto, delgado, extremadamente delgado. La silueta parecía estirarse entre los troncos como si su cuerpo no tuviera huesos. Y entonces silbó otra vez. Pero esta vez el sonido salió justo detrás de mí. Giré. No había nada. El silbido volvió, ahora desde la izquierda, después desde arriba. Era imposible. Era como si la criatura pudiera moverse sin caminar. Julián levantó su linterna. La luz iluminó brevemente la figura entre los árboles. Y lo que vi me perseguirá toda la vida. La cosa tenía brazos largos, demasiado largos, que casi tocaban el suelo. Pero su rostro no tenía rostro. Solo una superficie lisa y oscura donde debería haber estado la cara. De repente los silbidos se detuvieron. La selva quedó completamente en silencio. Un silencio pesado, antinatural. Entonces Tairón habló en voz baja. «No se muevan». La criatura dio un paso hacia el campamento. El sonido fue extraño, como si sus pies no tocaran realmente el suelo. Camila comenzó a llorar, y en ese momento ocurrió lo peor. Desde algún punto en la oscuridad, escuchamos la voz de Julián. «Oigan, vengan a ver esto». Pero Julián estaba justo al lado mío. Lo miré. Él también había escuchado su propia voz. La voz volvió a sonar, esta vez desde la selva. «Estoy aquí. Encontré algo». El rostro de Tairón se transformó en puro terror. «No le respondan», susurró. Pero Julián dio un paso hacia la oscuridad. «Debe ser un eco», dijo. Otro paso. La linterna iluminó los árboles. Nada. Entonces la voz volvió, pero ahora estaba justo detrás de él.
Julián. Él giró, y la linterna cayó al suelo. La última cosa que escuchamos fue un silbido largo y un crujido seco. Salimos de la selva al amanecer. Nunca encontramos el cuerpo de Julián. Cuando regresamos con un equipo de rescate días después, no había huellas, ni rastros, ni campamento. Nada, solo una cosa. En uno de los árboles cerca de donde acampamos, alguien o algo había tallado 4 líneas verticales en la corteza, como si contara personas, pero había una 5ª línea. Y lo peor es que cuando el viento sopla en esa zona de la selva, aún puede escucharse un silbido. Nunca debí aceptar ese trabajo en la Sierra Nevada de Santa Marta. En ese momento pensé que era una oportunidad única. Documentar formaciones geológicas en una zona remota de la montaña donde casi nadie había estado en décadas. Pero después de lo que ocurrió allí, entendí por qué los pocos habitantes de la región evitaban ese lugar. Llegué a un pequeño caserío al borde de la selva, donde comenzaba el sendero hacia las montañas. Era un lugar silencioso, rodeado de neblina constante. Allí conocí a don Elías, un anciano que había vivido toda su vida en la región. Cuando le dije hacia dónde iba, su expresión cambió. «No suba por esa quebrada», me dijo con una voz grave. «La montaña respira ahí». Pensé que era solo una forma poética de describir corrientes de aire o cavernas subterráneas. No le di importancia. Comencé el ascenso al amanecer del día siguiente. La selva en esa parte de la Sierra Nevada es distinta a cualquier otra que haya visto. Los árboles son enormes, cubiertos de musgo, y la neblina parece moverse como si tuviera vida propia. Durante las primeras horas todo fue normal, hasta que escuché el primer sonido, un golpe profundo. ¡Bum! Parecía venir desde el interior de la montaña. Me detuve, esperé, silencio, seguí caminando. 10 minutos después volvió a escucharse. ¡Bum! Esta vez el suelo vibró ligeramente bajo mis botas. Pensé que tal vez era un pequeño derrumbe o rocas cayendo dentro de una cueva subterránea. En las montañas eso es relativamente común. Pero mientras avanzaba por el sendero, comencé a notar algo extraño. El sonido tenía un ritmo. ¡Bum! Silencio. ¡Bum! Silencio. No era aleatorio. Parecía un latido. Me detuve otra vez y apoyé la mano en el suelo húmedo. Y entonces lo sentí. Una vibración suave, como si algo enorme estuviera moviéndose bajo tierra. El sendero comenzó a estrecharse y la vegetación se volvió más espesa. La neblina se volvió tan densa que apenas podía ver unos 10 metros adelante. Fue entonces cuando encontré la cueva. No estaba en los mapas. Una abertura negra en la roca, parcialmente oculta por raíces gigantes. Desde su interior salía aire frío, y ese sonido. ¡Bum! Sentí una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Saqué mi linterna y entré. Los primeros metros eran estrechos, pero luego la cueva se abrió en una cámara enorme. Las paredes estaban cubiertas de marcas antiguas. No eran formaciones naturales, eran tallados, figuras humanas, corriendo, y detrás de ellas, algo grande, algo sin forma clara. Entonces escuché el sonido otra vez, pero ahora estaba justo debajo de mí. ¡Bum! El suelo vibró con más fuerza. Apunté la linterna al piso y vi algo que me hizo retroceder. La tierra estaba agrietada y entre las grietas algo se movía. No podía verlo completamente, pero parecía una superficie oscura que se desplazaba lentamente bajo la roca, como si algo gigantesco estuviera arrastrándose dentro de la montaña. El sonido volvió. ¡Bum! Esta vez las paredes de la cueva crujieron. Sentí un miedo primitivo, el tipo de miedo que te dice que estás frente a algo que no deberías haber encontrado. Entonces escuché un ruido detrás de mí. Pasos. Giré rápidamente con la linterna. Había alguien parado en la entrada de la cueva. Una figura alta, inmóvil. ¿Hola?, pregunté. No respondió.
La luz iluminó parcialmente su rostro. Era don Elías, o al menos eso pensé al principio. Pero había algo mal. Su cuerpo estaba demasiado rígido. Su cabeza se movía de forma extraña, como si estuviera tratando de recordar cómo hacerlo. Le dije que no subiera, dijo. Su voz sonaba hueca. Entonces el suelo tembló violentamente. ¡Bum! La grieta en el suelo se abrió más, y desde las profundidades surgió un sonido que nunca olvidaré. Un arrastre lento, pesado, como si algo colosal estuviera cambiando de posición bajo la montaña. La figura en la entrada inclinó la cabeza hacia el suelo. Luego volvió a mirarme. Lo despertó. El terror me paralizó. ¿Qué cosa? Don Elías sonrió, pero no fue una sonrisa humana. Fue demasiado amplia, demasiado lenta. La cosa que camina debajo de la sierra. En ese momento el suelo se abrió unos centímetros más, y algo golpeó desde abajo, con fuerza suficiente para levantar polvo y pequeñas piedras. ¡Bum! No esperé más. Corrí hacia la salida. Pasé junto a don Elías, o lo que fuera esa cosa. Mientras salía de la cueva, escuché algo detrás de mí. Pasos. Pero no venían de la entrada, venían de debajo del suelo. Corrí montaña abajo durante casi una hora sin detenerme. Cuando llegué al caserío, pregunté por don Elías. La gente me miró en silencio. Una mujer finalmente respondió. Don Elías murió hace 3 años. Esa noche no pude dormir, porque incluso desde el pueblo, muy lejos de la cueva, sentí algo bajo el suelo. Una vibración profunda, un latido lento. Bum, bum, bum. Y todavía hoy, algunas noches, cuando el silencio es absoluto, juro que puedo sentir que la tierra respira.